¿Este agua es tuyo? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido esta tarde a este DJ solidario sobre el rol de la enfermera en la cooperación internacional. En la mesa conmigo me acompañan, los presentaré de más lejos a más cerca, a Belén Matesanz, que es coordinadora de los proyectos autonómicos de Metges del Món y cooperante en la Franja de Gaza. A su derecha está Kevin Chicón, que él es enfermero de atención primaria y cooperante en Grecia con la ONG Rowing Together. Y a mi izquierda está Pedro Milla, que es enfermero asistencial del Hospital Joan Marc y ha sido cooperante en Gambia. Y yo, que me llamo Natalia Valles, que soy enfermera de quirófano y también he estado en Gambia este año con Pedro. Si os parece bien, la estructura de este DJs pues será que primero comentaremos nuestra experiencia, Pedro y yo. Luego os proyectaremos un vídeo de nuestro proyecto en Gambia. A continuación hablará Kevin y nos contará su experiencia en Grecia y para finalizar pues lo cerrará Belén Matesanz. Entonces, luego abriremos un turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia o algo para que nos pueda ayudar a todos. Bueno, nosotros, Pedro y yo, hemos estado en Gambia este año con la ONG Cultivant Vida. Es una ONG que es muy joven, empezó en el 2010 y la verdad es que es una ONG que se ha abierto prácticamente con muy poquitos recursos. Trabaja fundamentalmente en la zona de Gambia. La zona de Gambia está a mitad del país de África, entre Senegal y toda la parte de Guinea. Es un país muy pequeño en el que viven en una dictadura y bueno, tienen elecciones constantemente y cuando estás allí, pues bueno, desde luego no tienes ningún tipo de comunicación al exterior y te cierran bastante o te vetan bastante que tú puedas contar lo que está pasando allí. Esta ONG se formó porque este señor, que es Xavi Galindo, era un camionero que trabajaba en la zona de Tarragona, él es catalán, y entonces un gambiano le prestó dinero porque necesitaba dinero para algo, ¿no? Y todo el mundo le decía a Xavi, uy, ya verás, no vas a ver el dinero, no lo vas a volver a ver nunca más, ¿no? Entonces este gambiano lo que hizo fue que le devolvió el dinero con creces y aparte le invitó a una boda en Gambia. Y cuando él fue a Gambia, pues quedó deslumbrado y enamorado de lo que era aquella zona, de su gente, vio todo lo que podía hacer allí con la ayuda de quien quisiera ayudarle y entonces pues se fue a vivir a Gambia y allí Xavi es la persona que lidera todo el proyecto en el terreno. Esta ONG lo que hace no solo son las cirugías solidarias, que son de las que hemos trabajado nosotros, ¿no? Sino que ha hecho muchos pozos porque allí no tienen agua, no tienen agua ni para regar los huertos, que tampoco tenían huertos porque allí bueno, pues comen una vez al día arroz hervido si tienen suerte. La ONG también lo que ha hecho ha sido aportación de material, de ropa, de arroz o de material escolar, a pesar de que hay mucho fracaso escolar porque los niños tienen que caminar 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta para ir al colegio. Entonces, pues normalmente lo abandonan enseguida. Hacen un proyecto también esta ONG de formación a nivel educativa y sobre todo cultural con el tema de la ablación femenina y todo esto, que esto nos lo explicará Pedro a continuación, y hacen bastantes obras de rehabilitación. Allí las casas son muy precarias y entonces pues no hay, las casas se caen porque son de barro y entonces ellos rehabilitan bastantes cosas. Y luego están las cirugías solidarias, que es el grupo que vamos desde España todos los años. Este es el grupo de este año, solemos ir una semana. Y en esa semana pues, se realizan más de 500 visitas y se hacen más de 100 cirugías. Se suele trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche. De pronto estás operando y se te va la luz, o de pronto estás poniendo un suero y por el suero pues, va pasando una araña que cae por allí también porque bueno, estás en medio de la nada y en medio del campo, ¿no? Aún así las cirugías salen, la gente está muy contenta y siempre dejamos gente que se queda en lista de espera para el año siguiente. Y yo no me entretengo más, os paso a Pedro, que es él con estas mellizas. ¿Me cambio el sitio? ¿O te quedas aquí?
Bueno, pues Natalia ya ha explicado un poco las funciones y cómo funciona la ONG ahí en Gambia, en África, y la ayuda que prestamos desde aquí. Y yo me he querido centrar un poco más en el tema de la cooperación, pero dándole una visión un poco más desde una visión enfermera, una visión de cómo puede aportar o qué puede aportar la enfermera en la cooperación internacional. Bueno, cuando hablamos de ONGs, bueno, he querido hacer una breve introducción, pero no me voy a alargar, ¿vale? Hoy vamos a hablar de ONGs de cooperación internacional y bueno, nosotros hemos trabajado para una de estas y creo que la experiencia que puedo mostrar mejor es la de la cooperación a nivel internacional con este tipo de ONGs. Yo creo que, bueno, indiscutiblemente la enfermera tiene un rol fundamental y súper amplio en el trabajo con las ONGs, y yo me he querido centrar en el rol de la enfermera cooperante, y a mí me llama mucho la atención que principalmente las necesidades en estos países son tan básicas porque ni siquiera tienen acceso a los recursos más primarios, y la enfermera tiene mucho que hacer, tiene muchísimo que hacer en prevención primaria y en educación para la salud en estos sitios. Vale, bueno, para hablar de educación para la salud y prevención primaria, bueno, como ya ha comentado Natalia, la situación que tienen en este tipo de países, pues la situación, el acceso a recursos básicos o enseñanza en higiene es de tal importancia que se podrían prevenir situaciones como las de este tipo. Yo vaya a ver que me he centrado y me he apoyado en las fotografías, en las diapositivas, no solo por hacerlo más ameno, sino por darle un poco más de trascendencia al mensaje de la necesidad de la educación, de la prevención primaria y la educación para la salud. En esta foto lo que estamos viendo son personas que están afectadas por la enfermedad de Pian, que es una enfermedad súper extendida en este tipo de países y que podrían tener un mejor tratamiento simplemente si se mejoraran la situación en las condiciones de higiene básica. Claro, esto es muy fácil, pero es que esta gente no tiene acceso a los recursos primarios, a los más básicos. Cuando hablo de educación para la salud y todos estos programas, yo lo que creo más importante es que la enfermera ya tiene que ir con un programa bien preparado, bien estructurado para intervenir sobre este tipo de problemas, que son además problemas de calado, como vamos a ver. Por ejemplo, los programas de educación infantil. El niño con el que salgo yo en brazos es un niño pequeño. ¿Veis que tiene un pie zambo, el pie derecho? Pues este niño ya había empezado a caminar. El problema es que este tipo de problemas que en nuestros países no tienen mucha trascendencia, generan una discapacidad en las personas de este país importantísima y en un número súper elevado. A este niño, con una intervención precoz desde pequeño, muy básica, se podía haber evitado. Bueno, de hecho nosotros conseguimos intervenirlo, pero si no, este niño hubiese llegado a la edad adulta con esta discapacidad. La niña que aparece en la foto con una de las enfermeras y con la cirujana, una de tantas, digo, porque la incidencia de quemaduras en niños es súper elevada, la tuvimos que operar, y esta mano la mano que se ve arriba es su mano. ¿Veis que tiene toda una retracción de los dedos? Esto es por quemadura. El número de accidentes en niños en este tipo de países es elevadísimo, y vuelvo a insistir, y quedan discapacitados, quedan con discapacidades súper importantes para el resto de sus vidas. Bueno, la intervención sobre esta niña quedó muy bien, está en la mano del año anterior, y este año ya esta mano había recuperado con la intervención que hicimos. ¿Veis? Que ya podía abrirla. Con respecto a la higiene, pues seguimos igual, ¿vale? Las intervenciones, serían muy importantes las intervenciones enfermeras sobre todo este tipo pero quiero insistir en que sería algo muy básico lo que necesitarían. No necesitarían más que enseñarles a higiene o incluso a borrar, más importante, ayudar a eliminar falsos mitos, porque ellos igual van al curandero a que les rece la herida o le ponen un emplaste de barro. Claro, y cuando nosotros llegaban este tipo de heridas o de cicatrices por accidentes que son
fácilmente, que se podrían prevenir o simplemente con la higiene y un curetaje así básico se podrían evitar todo este tipo de situaciones, no solo estas, sino estas, ¿veis? Las retracciones por quemaduras, por accidentes. Con respecto a este tema también nos impactó muchísimo la situación de este niño. Este niño no tiene la lengua fuera porque lleve el tubo, no, este niño vivía así. Había tenido una infección en la boca tan importante que se le había extendido por todo el maxilar, le había generado una retracción de todo el mentón, de toda la parte de la mandíbula inferior, y tuvimos que hacer una especie de reconstrucción para intentar contenerle la lengua y que pudiese hacer una deglución efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me quiero centrar en esto? Pues porque con intervenciones de educación para la salud tan básicas se podrían conseguir muchísimas cosas en estos países. Sobre todo, bueno, como ya he dicho antes, intentar controlar un poco la discapacidad que genera en las personas y que le imposibilita llevar una vida pues, acorde a la de otra persona de su edad. Programas de atención al embarazo, al parto puerperio, a la mujer, son fundamentales, son importantísimos. No hemos dado cuenta que las mujeres en este tipo de países son un mero objeto que el hombre utiliza para nada, para satisfacer sus perversiones, sus deseos más oscuros, y creo que es un problema de calado en el que deberíamos empezar a tomar un poco más de conciencia y a trabajar en él, empezar a enviar equipos que se dediquen a la prevención, a educar a la gente desde pequeña para evitar todo este tipo de problemas, ¿vale? Eso es en parte lo que nosotros hicimos. Estos son 2 enfermeros que contrató la ONG de allí de Gambia y a los que enseñamos a hacer curas y bueno, a llevar más que nada por las funciones que tendrían que hacer una vez que nosotros abandonásemos el país, porque nuestra experiencia era cortita, ¿vale? También fundamental porque ellos dominan las lenguas de aquella zona y nos sirven de gancho para captar a gente, para evitar que se dejen llevar más por el hechicero, por el brujo del poblado que por ellos, o por nosotros. Y el mayor de los problemas, vuelvo a insistir, y es algo atroz, el problema con la mutilación genital femenina. Nosotros tuvimos que operar a niñas con ablaciones completas, no hablo de clítoris, hablo de ablaciones completas de labios mayores y menores para hacerles reconstrucciones. Es un problema que generan gravísimo. Lo hacen además desde muy pequeñas, casi siendo bebés, y bueno, no tienen conciencia de que esto sea algo grave, lo practican con total impunidad y además el porcentaje de niñas con ablación genital me atrevería a decir que llegaba al 80%, y hablo de niñas, claro, con lo cual en adultas, teniendo en cuenta que la situación del país y de pobreza y demás, pues casi que llegarían al 100% con los consiguientes problemas que esto generan en el canal del parto, a la hora de dar a luz y demás. Bueno, creo que las enfermeras tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que decir en este sentido, tenemos mucho que hacer en cooperación internacional. No podemos estarnos quietos. Creo que el hecho de ser enfermeras, que nuestra profesión nos da la herramienta más importante para estar allí. Solo tenemos que mostrarnos disponibles y con ganas. Y bueno, lo dicho, que ánimo, que gracias a todos los que hacéis cooperación. Creo que hacéis algo fundamental, algo impresionantemente bello. Y nada, que si eres enfermera y tienes ganas, no tienes más que poner todo lo demás, ponerte en contacto con la ONG, presentarle tu proyecto y seguro que puedes llegar a conseguir grandes cosas. Gracias. Vale, y ahora vamos a poner el vídeo
el vídeo que se grabó en nuestra estancia en Gambia. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y para el portón! No todos los textos. Buenos días. Estamos intentando coger material para las infiltraciones que van a hacer hoy en el poblado previo al triaje de los pacientes que vamos a operar en días posteriores. Que tenemos ya una preselección de pacientes. Esta preselección hay duda porque por fotografía no podíamos hacer un diagnóstico certero y vamos a verlas hoy para ver si las desplazamos hacia el hospital para operar o ya no hace falta que se desplacen y se puedan para casa. Hombre, está suelto, ¿eh? Eso yo creo que es un quiste, se podría hacer, ¿eh? ¿Ese para ti? Sí. Venga, va. ¿Ves cómo va rápido el filtraje? Es un lipoma con local. Y si no, sería la segunda semana, que lo puedo hacer yo. Vale, Natalia, le dice... Este trozo de hueso está en diagonal en vez de estar recto. Entonces pondremos unas placas aquí, por aquí, y pues recobrará la funcionalidad y tendrá una pierna rígida, porque es que ahora le baila. Entonces él estará más feliz. We'll do some surgery to you. We'll fix that leg. You fix it? Yeah, we can fix it. You go to Soma. Que vendrá en la segunda semana. Bueno, yo pongo multilipomas, ¿eh? ¿Se lo pongo? Enfermedad de von Recklinghausen. Venga. Neurofibromatosis. Que además sabes cómo se escribe seguro. Von, V-O-N. Recklinghausen. Estamos en este hospital, que es intermediario o intermedio entre la capital y Soma, y aquí hay unas monjas inglesas que se encargan de recaptar muchos pacientes, entonces hace un poco de filtro. Bueno, el año pasado fue una primera experiencia muy bonita y fue ya tan bestial que ha sido que este año hayamos mejorado o potenciado más. El año pasado un poco nos costó la organización inicial, este año lo hemos hecho ya muy organizados. Hombre, el año pasado venía el doctor Julià, que también ya tenía más experiencia y nos hizo un poco de camino. Este año por circunstancias o cosas personales no pudo venir, pero con aquello hemos potenciado, hemos sacado experiencia, la organización ha sido mejor y lo más importante es que como ya nos conocieron, ha aparecido tanta gente que otra vez hemos dejado una lista de espera para el próximo año.
Que otra vez hemos dejado una lista de espera para el próximo año. Hay que poner hay que fundar. Hostia, pues no has matado. Hostia, ¿cómo sube? Eso. ¿La mataste o no? Creo que sí. He sudado suyo para poderla matar. Como experiencias aquí curiosas, bueno, la calor que hace es tremenda. Estás totalmente sudado desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo creo que te acostumbras. Otra cosa que llama la atención son los olores penetrantes, olores muy intensos, pero al final también te acabas acostumbrando. Yo creo que el cuerpo humano se adapta a cualquier situación en la que lo coloquen. Y nosotros, yo creo que ya, lo estamos comentando ahora hace un rato, nos estamos acostumbrando a todo. Ahora sí que seríamos capaces de aguantar una carrera más larga, que no solo estos días que vamos a estar aquí. Lo que hice fue chequear el respirador y me encontré que no funcionaba. Ni funcionaba, ni no solo no funcionaba, sino además no aparecía el oxígeno. Y al día siguiente, pues entre unos y otros fuimos arreglando el tema y bueno, se ha podido solventar y ha estado funcionando perfectamente. Bueno, a ver si hace pum. Vale, esto ya está. El arreglo fue sustituir una pequeña válvula de goma por un trozo de goma de cámara de bicicleta. Ahora mismo. Ahora le han preguntado cómo se llama. Voy a enseñar. Le ha dicho Cristina. Claro, ahora le va a dar la mano. O Cris, y le han dicho que se llamaba Cris, que le ponían tu nombre. Y sí, eso dice que Porque no se puede ir a España. Le van a poner Cristina. No se puede ir a España. Cris, no, pero... Cris, por favor, ¿qué te parece esto de ser madre aquí? La bomba. El dinero que se invierte en este proyecto me he dado cuenta de que ayuda a mucha gente, a mucha más gente de la que en España con este dinero tú ayudas a hacer milagros con este dinero. Y además de dar apoyo a mucha gente y muchas operaciones, también es mover todo el material, ayudar a los cooperantes a que aquí pues, puedan realizar su trabajo, porque también tienen que vivir, hay que darles un transporte, hay que darles
lo que necesitan cada día, son 8 días de estar aquí y sobre todo a la cantidad de gente que se ayuda. No hay miedo ninguna a la oscuridad en las alturas y con esto en las minas ya pasa esto, no hay problema. No, la mina es lo que hay. ¿Se puede pasar? ¿Aquí se puede pasar? ¿Tengo material para un diploma? ¿Tengo material para un diploma? Yo soy nuevo, yo es la primera vez que vengo. Yo soy de Barcelona y este grupo es de Mallorca. No conocía a nadie, con lo que me he sentido no bien, no, más que bien. Es un grupo excelente, de profesionales y de personas. Fantástico. Muy bien. ¡Hala! Ay, madre. No lo escupas. Hombre, yo creo que una de las cosas más duras es ver cómo muchas cosas en España no pasarían, porque aquí tienen solución, o sea, aquí no tienen solución porque no tienen recursos, ¿no? Entonces es muy duro decirle a un niño que está teniendo fiebre y que está teniendo tos y que tú sabes que esto necesita analgesia y antibióticos y no podérselo dar, ¿no? Eso es bastante duro. Si no nos ponemos de acuerdo con los cartelitos no hay manera. Y luego hemos diseñado también lo de las cartulinas. Claro, no sabíamos cómo apuntar la medicación, entonces cogíamos cartones y los cartones los colgábamos a los pies de la cama y ahí iba poniendo la medicación que le iba dando. Y luego también lo que hacíamos es apuntarlo en las baldosas, íbamos apuntando los pacientes que íbamos haciendo y la analgesia que llevaban. Soy el Javier Galindo, de Campo Rey, es un proyecto pequeño de la provincia de Huesca. Abandoné toda mi vida anterior hace 6 años, llevaba trabajando aquí ya 18 y bueno, estoy encantado con lo que hago. Vine aquí con las manos vacías y ahora tengo cantidad de amigos como vosotros, médicos, cantidad de gente que nos apoya desde detrás, gente que a lo mejor nunca podrán salir aquí en un reportaje, pero que sin ellos tampoco podíamos hacer nada. Y bueno, me siento de una manera, buscas una forma de vivir, una paz, egoísticamente a lo mejor una paz interior que ya la tengo y no necesito nada más, solo me dedico prácticamente a vivir para ayudar. ¿Listo? Y ya. Paso para allá. Como quieras. El que tienes tu presentación. Espera.
Gracias. Voy. ¿Dónde está ahora? Ahí. Presentación. Vale. Vamos a ver cómo funciona esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin, soy enfermero de atención primaria. Y bueno, estoy aquí para hablar un poco sobre mi experiencia de cooperante en Grecia. Estuve con la organización de Rowing Together, que es una ONG española del área de ginecología y obstetricia, que estaba haciendo intervención en el área de Tesalónica, en una ciudad del norte de Grecia. Entonces, hoy voy a hablar un poco sobre mi experiencia. Van a ser muchas fotos de las que voy a hablar muchas cosas, pero bueno, espero que os guste la presentación. Voy a intentar siempre seguir el guión que está puesto en el póster para contestar todas las preguntas que estaban puestas. Entonces, para empezar, ¿cómo podríamos colaborar con una ONG? Yo el proceso que seguí básicamente es hablar con las personas de admisión que están fuera, las dos Cristinas, para pedir información sobre cómo podría ser colaborante en Grecia, porque ya era por fin enfermero y tenía ganas de embarcarme en este proyecto. Entonces, me pasaron diferentes contactos. ¿Cómo no va a ser posible? Gracias a Facebook, que con las páginas web, pues las personas se pueden entrar en contacto y se pueden abrir redes y contactos y demás. Entonces, a partir de las páginas como, por ejemplo, Médicos para Grecia o puntos de información para voluntarios en el norte de Grecia, aquí todas las personas colgaban sus comentarios. Entonces, aquí cada uno tiene que hacer su... Actualmente trabajando en terreno. Y bueno, esto ya es trabajo personal de cada uno, ir mirando día tras día las páginas, ya veis que están actualizadas casi recientemente, y ver cuál es la que más nos interesa. Y una vez nos encontramos, ponernos en contacto con los organizadores y con todas las personas. Yo en mi búsqueda encontré a Rowing Together, que también nos la pasó Cristina, y me puse en contacto con Javi y con Manu, que eran las personas que estaban ahí en terreno y nos poníamos para hablar y para saber qué tal las condiciones. Escogí esta organización básicamente porque era española, me gustaba mucho el proyecto que estaban haciendo, el seguimiento que tenían, que cada voluntario siempre tenía un diario de a bordo y un diario de despedida, que quedaba siempre como algo siempre escrito, como los compañeros con su vídeo. Y bueno, además también de la historia que tiene la organización, que fueron 5 voluntarios que se fueron a Lesbos y se conocieron entre ellos, que no se conocían de antes, que eran de salvamento marítimo, también de logística, bomberos, y que ante la situación en la que se encontraron quisieron hacer algo más y llevaron a cabo este proyecto sanitario de Rowing, que era en principio una ONG para todas las personas sin ánimo de lucro, pero llegó un momento que de repente una organización cerró y les dejaron su ecógrafo. Entonces, a partir de ese momento, esta organización se hizo más un espacio a partir de la ginecología y obstetricia, y se ganó un hueco entre todas las ONGs. Además, como ya han comentado también, las mujeres habitualmente suelen ser uno de los colectivos vulnerables, y cuando hablamos ya de mujeres embarazadas, todavía mucho más. Entonces, este objetivo que tenía me parecía todavía más maravilloso. En cuanto al equipo, siempre eran los mismos. Era un coordinador que era médico o enfermero, que se caracterizaba porque ya había estado con la organización anteriormente, entonces conocía más o menos cómo funcionaba y cómo se manejaba todo. El traductor, una pieza clave, que era Mohamed en este caso, que nos permitía ponernos en comunicación con todas las personas y que realmente la información llegase en su idioma materno. La figura del ginecólogo, que es la pieza clave, porque sin esto el proyecto no funcionaría. Y luego aquí ya encontraríamos al médico o al enfermero, que actuaría más de una función de apoyo técnico, que era más bien de estar con el equipo, asegurarnos de la educación para la salud, dar información, remarcar toda la información que viésemos necesaria para las personas, insistir en hábitos de vida, en hacer un poco de educación para evitar que hubiesen problemas.
Además, siempre, como todas las funciones de enfermería, también hay muchas cosas de coordinación y de gestión, de llevar a cabo la medicación, de que esté todo perfecto, que no hayan problemas, los cuadernos, que estén las personas, saber qué diarios hay, saber a qué personas vamos a ir a ver en el centro que vayamos. Y luego también encontramos dos figuras interesantes, que es la del educador y los monitores, que son proyectos alternativos que están también incluidos, que dan un poco de dinámica y un poco de trabajo para los niños, para de alguna forma recordarles que siguen siendo niños y tienen el derecho de poder disfrutar. Entonces, aquí están estas dos figuras que realmente trabajaban en verano, en estos momentos, que era mucho más fácil para hacer actividades. Como habéis visto, la organización funciona con una ambulancia, que es básicamente nuestro medio de transporte entre todos los campos que habían, pero también en ocasiones era nuestro punto donde hacíamos la atención. Aquí se puede ver la ambulancia con toda la medicación necesaria para todo el tratamiento de ginecología y obstetricia, todos los anticonceptivos orales, los combinados, todas aquellas medicaciones necesarias. Luego también había parte para traumatología, urgencias, valoración, curas, cosas de pediatría. Estaba totalmente equipada. Y en esta otra foto, en una foto de Sinatex, uno de los campos, vemos a una de las compañeras, que es la ginecóloga, que está haciendo atención justamente en el mismo lugar que he mostrado anteriormente. Nos adaptábamos a la medida de lo posible donde podíamos. Colocamos aquí el ecógrafo, le colocamos la madera, colocamos la mesa, todo para que fuese de una forma como una consulta. Era la forma que teníamos, pero, por ejemplo, en otros campos, por ejemplo en Softex, teníamos los llamados isobox, que serían como unos receptáculos donde encontramos material, como una consulta normal, que estaba compartida con otras organizaciones. Entonces, mientras unas estaban los lunes, otras estaban el lunes por la tarde, luego iban los jueves, entonces compartían una habitación que permite más una intimidad y una relación con el paciente de otra forma, no en la ambulancia, que a veces hacía un calor que es un poco insoportable. Aquí, por ejemplo, también en esta misma habitación encontramos la asistencia de ginecología tapando al máximo y, por ejemplo, este marido estaba muy interesado en el tema, le veis aquí colocado siempre, buscando, preguntando. Entonces, aquí sí que le dabas oportunidad a la familia, a los compañeros a estar dentro, a decidir si querían estar o no estar, o incluso había momentos en los que llegábamos a ser 5 en la misma habitación y empezamos a hablar de problemas de ginecología, salían muchas risas, salían muchas preguntas y se volvía una consulta pues muy divertida que no te lo permitiría hacer en la ambulancia. Aquí, por ejemplo, coloco una foto que se lo pedí a los compañeros para demostrar un poco la situación de los campos que está en Grecia. Todos estos son puntitos de los campos que hay actualmente de crisis de refugiados y como podéis ver, justamente en la parte de Turquía, que es la parte de la derecha ahora mismo, están empezando a haber nuevos campos, que es donde se están enviando a los desplazados, porque una vez que llegan a las islas los devuelven, según la última legislación. El Estado ya no puede mantenerlos, entonces se les está devolviendo y ahora la situación se está derivando hacia la parte de Turquía. Simplemente es una cosa orientativa que la puse y para tener un poco de perspectiva. Pero centrándonos ya en la área de Grecia, en la parte de la izquierda, aquí vemos diferentes puntos, que son los diferentes campos que hay, donde no os podría decir el número de personas que hay, porque siempre la población va cambiando, van llegando, los van moviendo a otro campo, los van moviendo a las ciudades, se van perdiendo, van consiguiendo los visados, se pueden ir, entonces nunca sabemos cuánta gente hay en los centros. Y a la parte de la derecha ya me centraría más en la parte de Tesalónica, que es la zona donde actuaba con la ONG. Y este sería el mapa que teníamos en la casa, que he marcado en color azul los campos a los que íbamos, que además cerca de estos campos también habían apartamentos, donde también hacíamos la atención a las mujeres, las íbamos a buscar, o incluso a hoteles, que si ya empezamos a colocar hoteles sería infinidad de puntos que no se podría colocar. Y estos son dos pantallazos, simplemente con el móvil, demostrando la cantidad de campos que encontraremos en movimiento en la zona de Tesalónica, por ejemplo. Pongo, por ejemplo, Andrávidas, y el primero y el último, solo para demostrar el continuo de campos que hay, de movimientos, de cantidad de personas que se han visto movidas debido a la crisis política realmente y por toda la guerra que se ha ocurrido.
Entonces se han ido desplazando a todos estos campos y los que están marcados en rojo son los que nosotros íbamos a actuar. Entonces íbamos a verlos cada semana, cada 2 días, depende del horario que teníamos. Entonces ahora ya llevando a cabo el trabajo en terreno, voy a mostrar unas fotos que hice con el móvil, no son las mejores de calidad, pero tienen la mejor intención. Entonces este es un campo en Derveni donde nosotros íbamos. Podéis ver aquí las condiciones en las que se encontraban las personas que vivían en este campo. Ahora en verano la situación mejora, pero podéis imaginaros en invierno cómo era la situación con el frío, falta de material, que se ponían telas y un montón de material para evitar que se notase tanto el frío y que fuese menos duro. Entonces nosotros lo que hacíamos era llegar a los campos, habían unos horarios y esperábamos a que al menos vinieran, si no, íbamos a buscarlas, porque como teníamos la agenda, estaba todo programado y hacíamos controles a las personas según las semanas de gestación o si había algún problema, algún control que queríamos hacer, íbamos a buscarlas, porque teníamos unas hojas siempre en cuadernos, de cada hoja, cada persona lo que tenía. Tenía un informe, un seguimiento, sus datos, su número y si se había ido a otro campo, si se había ido a un edificio y que teníamos todo lo máximo posible para poder estar en contacto con ellos. Y le damos también una hoja de vuelta por el momento de que si se fuesen a otra parte, otra organización los cogerían, supiesen que han tenido un seguimiento, una atención y que además también pudiesen escribirlos ellos. Otro de estos campos es, por ejemplo, el de Neaquebala. Es otro campo. Aquí, haciendo una pequeña crítica, este fue uno de los campos que ha sido subvencionado por los Emiratos Árabes y siempre comentaban que les parecía una vergüenza que con tener tanto dinero solamente destinasen esta pequeña infraestructura a los vecinos. Pero bueno, eso ya es meterse en nuestros conflictos sociales y religiosos que se nos irían de las manos. Pero bueno, al menos dejarlo en la crítica es tener esta conciencia de lo que pasaba. Lo bueno de tener la ambulancia es que después de la atención que hacíamos en los campos, también íbamos a los edificios, a los apartamentos que estaban cerca. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a Moja, que es nuestro traductor de Siria, y detrás están los edificios donde viven todas las personas que estaban desplazadas, que las habían dirigido hacia un nuevo hábitat para que tuviese una situación más normalizada. Pero esto también es un poco doble filo, porque cuando estás en un campo es mucho más fácil de llegar e ir a buscar a las personas porque están localizadas y están ahí. Perfecto, aquí es que tienes que ir tú a buscarlas y saber si están aquí, porque a lo mejor se han desplazado para otra parte, las han movido y es difícil a veces encontrarlas y tenemos tacos y tacos de hojas de personas que colocábamos como desaparecidas, que eran como desplazadas y habían una cantidad enorme, podría deciros, de este tamaño y era increíble la cantidad de personas que se habían perdido por todo el camino. Además, el hecho de estar en los edificios también se quedaban uno se quedaba solo, porque acostumbrado a que le hiciesen las visitas, los seguimientos en el centro, ahora ellos se encontraban solos, se encontraban en un barrio que tenían que ir con transporte público hacia el centro de salud, hacia el hospital, y a veces era muy difícil simplemente por el idioma o por la falta de voluntad o falta de energías. Entonces, esto es un poco complicado. Aquí también, se ha movido esto, en los apartamentos íbamos a visitarlos y hacíamos todo lo posible para hacer la educación sanitaria en los centros, en los edificios, hacer todos los controles, seguimientos y tenerlo todo registrado para que ninguna de estas personas se perdiese. Este es el campo de Softex, que es uno de los más conocidos por sus condiciones. Ya podéis ver cómo se encontraban. Aquí habían problemas muy habitualmente y muchas de las organizaciones dejaban de trabajar cuando ya se estaba la tarde-noche para evitar cualquier problema que se hubiese derivado de problemas sociales o varios que ya iban arrastrando. Este es el mismo campo, donde vemos a unos críos jugando mientras estamos ahí atendiendo. Y lo bueno de esto es que poco a poco el gobierno griego se está haciendo cargo de la situación en Grecia, se están haciendo cargo de todo lo que está pasando, están haciendo un seguimiento, están enviando a los niños al colegio para que tengan una situación normalizada, que aprendan el idioma, que no les sea tan duro en la situación en la que se encuentran ahora mismo. Y me parece que ahora mismo Rowing Together está cerrando porque han conseguido alcanzar los objetivos que se habían establecido, de ofrecer esa asistencia a las mujeres, ese seguimiento, y que ahora mismo el gobierno se está haciendo cargo de todas estas cosas, entonces la organización está cerrando. Y bueno, ya simplemente acabando,
quería dejar unas imágenes de los cooperantes que han estado en la misma organización, simplemente para remarcar todo el esfuerzo que muchísimos voluntarios han estado haciendo cambios de guardia para poder embarcarse en este proyecto. Han dedicado todo su tiempo, todas sus ganas. Quiero dejaros este buen sabor de boca, que no es solamente todo malo lo que pasa en Grecia, sino que también hay una parte increíble de trabajo que se debería remarcar. Todo este trabajo en equipo, estas ganas de luchar, de dar lo mejor posible de nosotros para los demás. Pero es que lo gracioso de todo es que volvemos a España siempre, volvemos diferentes, pero es que encima volvemos con muchas más cosas en la maleta de las que podíamos haber dado. Es increíble el trabajo que podemos hacer con las personas que nos vienen a atender, nos vienen a buscar para hacerles un seguimiento, la ilusión con la que vienen. Ya os he enseñado la foto de antes, de por favor ven a ver a mi mujer, ven a ver esto, ven a ayudarnos. Y simplemente quería mostrar un poco el trabajo que hicimos en Grecia y que, bueno, que esto no es simplemente el final del trabajo, sino que es el inicio, que es donde tenemos que empezar a hacer ahora el trabajo, que es aquí en España, no en Grecia, para empezar a movilizar todos los recursos, movilizar todas las personas, sensibilizar y que esto no quede simplemente como algo aislado, sino que nos envuelve a todos nosotros y que si tenemos ganas de hacernos de voluntarios y de trabajar en esto, siempre hay ganas, siempre hay voluntad y lo demás son todos excusas. Ya está, esta es mi presentación. Muy bien. Sí. Te dejo, ahora paso el turno de voz a Belén. Siempre quería hacer eso. No tengo vídeo para presentar, pero bueno. Espera que... Ya os saqué fotos. A ver, ¿dónde está? Ese es. Vale. Bueno, pues yo, la presentación que mandé, faltaban las fotos de Gaza y las fotos de Gaza las he dejado en mi ordenador con el pendrive pegadito, muy poco útil. Entonces voy a hablar sin fotos ahora mismo. Yo trabajo aquí a nivel local, yo hago cooperación local autonómica los 7 días a la semana, 365 aquí en Mallorca, pero sí que también tuve la suerte de poder estar en la Franja de Gaza en 2009 y continuar colaborando con la Franja desde entonces. Y creo que un punto muy importante como enfermeras, que además tenemos mucho que aportar, es el aportar la continuidad. Cuando yo me fui a Gaza, la preparación de ese viaje, que estuve 3 semanas, pues estuve casi 6 meses preparando materiales para llevarme a Gaza, para entregarles, para dejarles documentación, etcétera. Estuve allí 3 semanas en las que, como bien ha dicho Kevin, volví con muchas más cosas de las que les pude dar a ellos, pero continúo el contacto regular con los enfermeros de allí, que como además en Gaza hay un bloqueo parcial de internet, me escriben regularmente diciéndome: estoy buscando este artículo científico que he encontrado que aquí no puedo descargarme, y entonces yo me lo cojo, lo descargo y se lo envío por email para que lo puedan tener. Es otra forma de cooperar, de continuar la cooperación allí. Para ser cooperante hay que ser resolutivo, imaginativo, adaptativo. Te adaptas a un poco como decían ellos, el estar en una UCI de adultos y pediátrica combinada en la que de repente pues a lo mejor hay 7 cortes de luz al día, con lo que ello conlleva en una UCI. El saber que vas a trabajar 24 horas, porque ya que estás allí aprovechas al máximo el tiempo, y las horas de descanso aprovechas para preparar materiales, y en el momento en que tienes descanso y te vas a dar un paseo por la playa, casi te sientes culpable de parece que estoy de turista y en verdad te he venido a hacer de cooperación. Hay que tener una capacidad mentalmente fuerte para poder disfrutar la experiencia y ser capaz de recordar lo bueno sobre lo malo, pero poder traer de vuelta la crítica y la sensibilización de la población general, porque a mí en el vídeo que han pasado los compañeros toda la financiación era privada. Todos los logos que han puesto eran financiación privada
cuando en teoría el 0,7% de nuestros impuestos va a cooperación, pero Gambia no es un país prioritario en España, con lo cual no hay fondos para Gambia. Y como Gambia, otros tantos países. Hay que conseguir la financiación es esencial para que los proyectos realmente puedan continuar y nos podamos ir en unas condiciones mínimas. Como bien ha dicho Kevin, el irse de cooperante, quien quiera irse, es buscar y formarse, hacer muchos cursos. Yo reconozco que como Médicos del Mundo no es una entidad que recomiende porque somos muy estrictos y es mínimo 2 años de experiencia en cooperación, con lo cual como entidad, para empezar, no es una opción. Pero sí que el ir haciendo cursos, pequeños voluntariados, el cooperar, se puede cooperar preparando proyectos desde aquí, preparando materiales para cuando se va a ir gente allí, buscando captación de fondo. Hay muchas formas de cooperar. Y ahí va un poco la parte de la presentación que sí que me he traído preparada. Aquí en Baleares nosotros tenemos proyectos locales que para mí no dejan de ser proyectos de cooperación, lo que pasa es que no es cooperación internacional. Tenemos varios proyectos, con personas en situación de prostitución, personas usuarias de drogas, proyectos de educación para transformación social en institutos, colegios y con población general, ¿vale? Y acciones de incidencia política, de mutilación genital femenina, formaciones, sensibilización, etcétera. Voy a pasar algunas fotos. En el proyecto de prostitución nos acercamos a esas personas en situación de prostitución vulnerables, tanto en calle, pisos y clubs. Tenemos atención sanitaria, atención social. Tenéis aquí compañeros que en realidad os podrían contar bastante mejor la atención sanitaria, puesto que la hacen ellos. Tenemos cursos de formación para las mujeres, para dar alternativas. Las empoderamos para que sean ellas mismas las formadoras, para capacitarlas, para de una en una ir consiguiendo mayores objetivos, un poco como pasa en cooperación. No tiene sentido ir nosotros si no formamos, como decían los compañeros, enfermeros de allá que luego puedan dar seguimiento al trabajo que hemos hecho. Si no se quedan, ponemos parches y hay que conseguir que sean proyectos de desarrollo completo. El proyecto de drogas, eso es Palma, aunque pueda no parecerlo. No está tan lejos ni hay que coger un avión para llegar a Xombaña, y si caminas por Xombaña no hay mucha diferencia con muchos países de África. El proyecto que tenemos en Xombaña es sobre todo con personas usuarias de drogas, un proyecto de intercambio de jeringuillas, y en Xombaña proyectos sanitarios se me ocurren 1,5 millones, porque ves a los niños en invierno caminando descalzos entre las casas, jugando descalzos al fútbol, con imágenes que normalmente vemos en los telediarios con niños negros en África. Y eso está a 15 minutos en coche desde aquí, desde el Colegio de Enfermería. El proyecto tiene atención sanitaria, tenemos enfermeros, hacemos curas en momentos puntuales intentando siempre fomentar el acceso a los centros sanitarios y a atención primaria. Proyecto de mutilación genital femenina en el que sobre todo hacemos formación, sensibilización a las personas de países en riesgo de aquí de Baleares y formación a las mujeres para prevenir futuras mutilaciones en viajes de regreso a casa y para que ellas se puedan convertir de alguna forma en mediadoras en país de origen. La mutilación es un problema, es muy difícil abordarlo además porque ya no es solo un tema religioso, cultural, está arraigado y las mujeres realmente creen que están haciendo lo mejor por sus hijas. Entonces, el cambiar la imagen de la mutilación genital femenina es un proceso largo que conlleva además tener mucha sensibilidad con esas mujeres que lo entienden como algo normal y bueno. Y el cambio de actitud es gradual, pero hay que hacerlo. Se trabaja con ellas creando redes, alianzas, diferentes visiones de la realidad y tejiendo unidas. Y sobre todo los proyectos de educación para la transformación social, que yo los recomiendo siempre. Tenemos el proyecto Otra mirada hacia la inmigración, que es sobre refugiados, sobre personas refugiadas, sobre la situación
de crisis del Mediterráneo, y Stop Violencias, que es de violencia de género y prostitución, y son talleres en institutos. El estar con los jóvenes en el instituto, sensibilizándoles sobre la realidad. Esta foto, por ejemplo, es el juego de las sillas, el que entiendan los recursos que hay en cada país, la población que hay en cada país y cómo conseguir estar cómodos. Los que están allí sentados con sillas de sobra es Europa, por ejemplo, y en cambio, en primera línea de la foto tenemos a África, que le falta espacio para sentarse todos cómodos, o Asia, que está en diferente situación. Es el ir poniéndoles en la situación de que entiendan, tengan una visión de las necesidades de las otras personas, o la campaña Personas que se mueven, para que vean la realidad de las personas refugiadas, no solo lo que sale en prensa, y hacer una campaña antirrumores y de romper estigmas de lo que son las personas refugiadas. Stop Violencias es sobre violencia de género y prevención de la prostitución. Se habla de prostitución, de violencia. Hacemos campañas de sensibilización con profesionales sanitarios, en la universidad, pintadas en la calle con apoyo del ayuntamiento para prevención del VIH, participación en las manifestaciones. Y aprovechamos mucho los proyectos que tenemos de cooperación y locales para dar voz frente a Parlamento, ayuntamientos, gobiernos, de las necesidades que tienen las poblaciones que no tienen la suerte que tenemos nosotros. Yo sí que os animo a hacer voluntariado, como además para el que quiera hacer cooperación. Es parte de un proceso, vas aprendiendo, os podéis involucrar por ejemplo, en el proyecto de Gaza, en la redacción del proyecto, en el seguimiento, y algún día a lo mejor pues incluso en ir, ¿vale? Pero no siempre es el ir, que aquí también hay cosas que hacer, y sobre todo pues cualquier ONG y ONGs pequeñas y grandes necesitan del apoyo logístico, que el ir 16 personas a Gambia no se hace en 2 días. Supongo. Bastante más trabajo. De trabajo previo. Es mucho más trabajo el que hay aquí que el que luego hay que hacer allí, y para eso hace falta voluntariado y muchas ganas. Muchas ganas, correcto. Y ya está. Sí, sí que se oye, ¿no? ¿Se oye bien? Bueno, pues muchas gracias a los tres, y nada, yo no sé, también daros las gracias a vosotros y bueno, y a las 45 personas que nos están siguiendo por streaming, porque la verdad es que bueno, es lo que vemos aquí, y toda la gente que nos está siguiendo desde su casa, porque la verdad es que el tema sí que interesa. Yo no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Vale, también como hay mucha gente que lo sigue a través de redes sociales, pues también se ha puesto un hashtag en Twitter, enfermeras en cooperación, y también se pueden hacer preguntas. Y sí, bueno, esto es, vamos. Sí. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pues si no, yo como reflexión final, la verdad es que sí que es súper importante que te llevas mucho más de lo que te traes más de lo que llevas. La verdad es que las condiciones allí son muy duras, pero eso no quiere decir que aquí no se pueda trabajar. El caso de Grecia pues no tiene que ser fácil, porque estas personas lo están pasando francamente mal. El nuestro tampoco, en Gambia tampoco, porque en Gambia es que no hay nada, absolutamente nada. De hecho, nosotros teníamos que elegir entre agua, cuando llegábamos a dormir, entre agua o luz, porque o nos duchábamos o encendíamos la luz. Entonces, claro, es difícil para ellos, y era difícil también para nosotros. Lleva muchísimo trabajo detrás, pero bueno, quien quiera colaborar, pues está ahí la opción. Es relativamente fácil, porque si se tienen ganas es muy fácil poder acceder, pero bueno, como nos comentaba Belén, si alguien está interesado, pues se pueden hacer muchas cosas aquí. Así que yo no sé si queréis aportar algo más, ¿vosotros? Yo simplemente comentar que una vez estás de cooperación, ya cuando vuelves ves las cosas de otra perspectiva, ves
formas de actuar que hacías tú antes y las comparas con lo que acabas de vivir. Entonces viene siendo como un poco un baño de realidad, que dices, me estoy quejando de cosas que realmente no me debería estar quejando, te vuelves de una forma más crítica y ves las cosas desde otro prisma realmente. Entonces es también como una forma de volver a nacer, una forma de volver a ver las cosas, y que siempre viene bien para todas las personas que tenemos este privilegio de estar en Europa, estar en estas condiciones que, queramos o no, son muy, muy agradecidas en comparación a lo que encontramos en África, Sudamérica o ahora mismo en el Oriente Medio. Entonces, aprovechar también los privilegios que tenemos para poder ayudar a los demás y ofrecer esta garantía de derechos a la salud que a muchas personas se les está quitando. Entonces, yo motivo a todas las personas que nos están viendo y nos están ahora escuchando a poder embarcarse en este proyecto de la cooperación internacional. Bueno, pues nosotros quedamos a vuestra disposición. Si alguien quiere el mail o lo que podamos nosotros ayudar o aportar, estamos a vuestra disposición y nada, y muchísimas gracias a todos. Ya está, vale. Ya está cortada la Mariano. Sí. Lo has hecho súper bien. Qué soltura tú. Sí.